Gracias, Señor, por esta temática que vamos a estar tratando en esta mañana, Señor amado, en la que nosotros queremos, Señor, ser radicales, queremos, Señor amado, entender ese poder del Espíritu Santo de Dios para transformación, para cambios, Señor amado, profundos, Señor amado, para cambios profundos y transformaciones de la mente caída a la mente de Cristo, a la mente verdadera del Espíritu, Señor, entendiendo que todo ahora, todo lo que pertenece a Dios, todo lo que es de Dios, toda la naturaleza divina, todos los atributos de esa naturaleza, atributos morales de esa naturaleza ahora son en nosotros, Señor amado, a través del poder y de la presencia del Espíritu Santo, quien nos dio el nuevo nacimiento, Señor amado. Pero entendemos, Señor amado, que hemos sido, Señor, enseñados con leche no adulterada, con leche adulterada, Señor, de las cuales muchas de las cosas no hemos podido llegar a crecer, Señor amado, en esa transformación debido a la mala alimentación que ha habido, Señor amado, con respecto a las enseñanzas. Remequia casa. Quiero que ore allí en lenguas, quiero que esté allí, que se conecte con el Espíritu, que se conéctese a la vida del Espíritu. Dígale a su alma: alma mía, hoy es un día especial, hoy es un día de conexión, hoy es un día en donde veremos esa fuente de vida, donde veremos esa fuente de poder, donde veremos esa fuente de fuego del Espíritu dentro de nosotros, donde veremos aún cómo este viento arucanado tumba y destruye todas las fortalezas que las enseñanzas religiosas han causado impedimentos, han causado, Señor amado, el crecimiento de lo cual necesitamos tanto, Señor amado. Remequian casa, rebecatata. Queremos de ti, queremos entender, queremos abrazar el don del Espíritu Santo. Queremos abrazar, Señor, en esta nueva creación, Señor amado, todo lo que se nos fue dado. Queremos entender, Señor amado. Por eso estamos aquí clamándote. Yo estoy clamándote no solo por mí, Señor, sino también por todos mis hermanos, mis hermanas, Señor, por estos estudiantes, Señor, que tú me has dado el privilegio de poder impartirles la vida de Dios y poder impartir la palabra que es espíritu y vida, Señor amado. Por eso te clamamos, Señor, porque sabemos que sí ha habido cosas, Señor, que no vienen de ti. Sabemos, Señor amado, que hemos tenido una mente caída, una mente, Señor amado, de mezclas, una mente falsa, una mente de engaño, Señor amado, una mente, Señor amado, que ha estado entre la disyuntiva del árbol del conocimiento del bien y del mal y del árbol de vida, Señor amado. Pero hoy, Señor amado, queremos que estas fortalezas caigan en el nombre de Jesús. Sirremenca, hande remecasa tata rabasa. Desde ahora te pedimos ese fuego. Desde ahora te pedimos esa unción, ese aceite, Señor amado, que viene de tu presencia, Señor amado. Esa unción de tu presencia, Señor amado. Padre, tu palabra dice que la unción sí permanece dentro de nosotros, Señor amado. Padre, también tú dices, Señor, que esa unción es la que nos enseña, Señor amado, la que nos revela esa presencia hermosa del Espíritu de Dios dentro de nosotros, Señor amado. Remequia cara basenda rama kia casa cara bacata. Nencojonda rama shata torre pasara. Queremos entender, queremos vivir, queremos practicar, queremos permanecer en la vida del Espíritu. Queremos, Señor amado, entender que la nueva creación, Señor amado, es lo nuevo que tú nos has dado, Señor, que viene de tu Hijo. Tu Hijo nos dio el perfecto ejemplo. Él es el modelo, el único modelo del templo, el único modelo perfecto del templo, diseñado, Señor amado, planeado, Señor amado, desde antes de la fundación del mundo, Señor amado, para que ahora en Él, Señor amado, como piedra angular, Señor amado, podamos nosotros ahora vernos, Señor, en el tabernáculo de Dios, en el tabernáculo de Cristo, Señor amado. Remequian cara basere becata torre basara. Anta tora basara. Toda la oposición que hay en mi mente para ser transfigurada se destruye. Señor, creencias falsas, erróneas, engañosas, todo aquello que hemos creído acerca, Señor amado, del Espíritu Santo, que no está en el Espíritu de la verdad.
Hoy, Señor amado, se destruye, Señor amado. Todas estas cosas, Señor amado, que erróneamente nos han enseñado con respecto a la presencia, con respecto a la vida del Espíritu, con respecto a la permanencia del Espíritu Santo de Dios, Señor amado, queremos que sean tumbadas, Señor amado. Hoy declaramos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, divide el alma, Señor amado, y divide el espíritu, Señor amado. Esto significa, Señor amado, que mi alma, Señor amado, está siendo separada de la naturaleza de la carne, Señor amado. Está siendo quitada, Señor amado, de la naturaleza de la carne para tomar, Señor amado, esa vida del espíritu, esa vida que viene, Señor amado, a través de esa nueva creación, Señor amado. Oh, senderre mejenta rama catara basara, aun batara basara. Póngase su mano ahí en la mitad de su ombligo. Allí es el centro de su corazón, allí es el centro de su espíritu. Es allí donde ahora el espíritu suyo, oiga bien, tiene un nuevo corazón, un nuevo centro está ahora dentro de su espíritu. Es un nuevo corazón, es una nueva vida, es un nuevo templo, es un nuevo lugar donde el único que puede estar allí es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que vino a morar permanentemente dentro de nosotros, Señor amado. Gracias, Señor. Rebequian Casaracanda Rabasara. Nenko Sakara Basiri Bikata Torre Basara. Nenko Sakara Basiri Bikata Torre Basara. Nenko Sakara Basiri Bikata Torre Basare Bekata Torre Man Kasare Bekata Torre Ma. Harebekia Kasarika Tato Rebasare Bekata Torre Basanda. Remenka Handa Rabasata Torre Basara. Revélate a nosotros, Señor. Hoy te clamamos. Tú dijiste, Señor, que si nosotros te pedíamos, Señor amado, el don del Espíritu Santo tú no los dabas, Señor. Creemos, Señor amado, que tenemos el don, pero también necesitamos la revelación de lo que es el don, lo que es esa persona del Espíritu en la unidad, Señor amado, en la que tú nos has llamado a vivir en el Espíritu, Señor amado. Necesitamos tener la revelación de nuestra dependencia total y completa, inseparable, indivisible, con el Dios Todopoderoso, con el Dios que habita en mi corazón, con el Dios que se hizo uno en mi espíritu, con el Dios que ahora me ha dado un nuevo corazón de carne sin pecado, con el Dios que determinó que en su Hijo Jesucristo se llevaba a cabo un nuevo templo. Destruía el viejo templo, pero así también, Señor amado, construía uno nuevo para la humanidad, Señor amado. Somos tu habitación, tú estás en medio de nosotros, Señor amado. Creemos, Señor amado, creemos, Padre, creemos en la grandeza de lo que tú hiciste a través, Señor amado, de Jesucristo, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Te alabamos, Señor amado, y te bendecimos. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres único, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. Quédese allí un ratito en silencio. Mira ahora esa presencia del Espíritu dentro de usted. Mira ahora el Espíritu Santo que está dentro de usted. Mira ahora esa vida de Dios que está dentro de usted. Mírela ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mírela ahí, mírela ahí. Usted es uno con ese Espíritu de Dios. Usted es uno, 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 usted es uno. Usted lleva esa presencia del Espíritu dentro de usted. Honda remequia casata. Mírese allí, declare allí palabra de Dios en usted. Declare: soy una con el Espíritu de Dios. Soy una, mi espíritu nuevo, el cual fue ahora construido en el poder de la resurrección, fue levantado en el poder de la resurrección para hacer una nueva habitación, para hacer un nuevo tabernáculo para Dios. Ahora el Espíritu de Dios habita en ese templo. Habita en ese templo, allí en lo más profundo del centro de mi corazón, allí donde ese corazón de piedra fue quitado. Ese corazón de piedra, esa estructura que había de piedra, de incredulidad, de rebelión, de desobediencia, fue destruido. En Cristo Jesús tenemos un nuevo corazón de carne sin pecado. En Cristo Jesús hemos venido a ser un edificio nuevo para Dios. Te damos gracias, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo.
en el conocimiento de tu Hijo, en el conocimiento del Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros, en el conocimiento de la revelación de ese Cristo verdadero, Señor amado. Alumbra, continúa alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Continúa alumbrándolos, Señor. Queremos conocer el poder de la resurrección. Tu palabra dice que nosotros recibimos poder cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros, Señor amado, y luego penetró hasta el tuétano de nuestros huesos, Señor. Permeó todo, Señor amado, como esa espada de doble filo, Señor, que penetra el tuétano de los huesos, Señor amado. Discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Queremos, Señor amado, vivir en el poder de la resurrección. Queremos vivir en el poder de la resurrección. Gracias, Señor, por el amor de Dios derramado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque es maravilloso, aparte de entender que hay un nuevo corazón de carne sin pecado, Señor. Igualmente entender, Señor amado, que la esencia del Espíritu de Dios mismo, que es amor, fue derramado a nuestros corazones para saturarnos, Señor amado, para ser llenos de la plenitud, llenos totalmente, completamente, Señor, desde el espíritu, alma, cuerpo, Señor amado, todo nuestro ser, Señor amado, ligado con ese espíritu de amor, Señor amado, para entender lo alto, lo profundo, lo ancho, lo largo, Señor amado, para poder, Señor, ser fortalecidos ahora mismo por el Espíritu Santo en nuestro hombre interior, Señor amado. Así es, ese poder da fortaleza a nuestro espíritu, ese poder da vida a nuestro espíritu, ese poder da ahora mismo el ánimo, Señor amado, que necesitamos, Señor amado. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, te bendecimos, Señor amado. Gracias, Señor. Bueno, buenos días a todos. Pueden sentarse. Tema: el Espíritu Santo. Allí vemos tres figuras. Una significando el viento arucanado. No es un vientecito así poquito, no, es un viento arucanado, es un viento fuerte, es un viento que destruye todo aquello que fue edificado de parte de la naturaleza caída, de parte de la naturaleza de pecado en nosotros. Igualmente tenemos allí el fuego. Necesitamos entender el fuego. No vamos a hablar en particular acerca del fuego, pero sí vamos a mencionar varias cosas más adelante. Esta es la primera clase del Espíritu Santo, pero va a haber otras. Voy a estar hablando acerca del fruto, voy a estar hablando acerca de los dones, pero igualmente voy a estar hablando acerca de estos tres símbolos más adelante en otra clase. Bien, igualmente tenemos allí el aceite, pero también tenemos el agua, ¿okay? El agua con la que somos purificados. Dice la palabra de Dios que Él ya nos ha dado el agua y nos ha limpiado, que ya estamos limpios. Aquellos que estamos entendiendo que ya somos de la nueva creación, no tenemos, oigan bien, en nuestro espíritu no tenemos que ser más limpiados. Lo que necesitamos es limpiar, ¿qué parte? El entendimiento. Amén. Pero ya nosotros hemos sido lavados por la palabra, ¿ok? Y la palabra es Cristo. Bien, entonces, la obra del Espíritu Santo. Bien. Ok. Por eso me gustó las tres cositas y por eso se las puse. Bien, el título: la obra del Espíritu Santo en mí. La obra del Espíritu Santo en mí. Más que todo quiero que entendamos hoy la obra del Espíritu Santo dentro de mí. No, el Espíritu Santo fue dado a nosotros para que la primera cosa importante es saber que debemos de ser transformados por ese mismo poder, por esa misma presencia, por ese Espíritu Santo que es uno dentro de nosotros. Bien, luego entonces está la parte de los dones, que ya es otra cosa que les estaré explicando cuando tengamos la clase de los dones. Bien, en la introducción puse de esta manera. Oigan la introducción la tienen ustedes en sus bosquejos y dice: en esta clase estaremos enseñando acerca del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vamos a enfatizar en esta clase? La obra de Él dentro de nosotros, desde nuestro nuevo nacimiento hasta que llegaremos a esa estatura de la madurez de Cristo en nosotros. ¿Cuál es la idea del Espíritu de Dios viviendo en nosotros? Pues sencillamente llevarnos a un crecimiento, a una madurez de la estatura del varón que es Cristo. Bien, Él quiere mostrarnos el fluir
Igualmente el fluir es un fluir constante que genera su presencia en nosotros. El solo hecho de saber que yo soy una en el Espíritu con Él y que ahora el Espíritu de Dios ha hecho habitación dentro de mí, esto es para que nosotros podamos llegar a entender que hay un fluir constante, permanente del Espíritu de Dios, del Espíritu hacia el alma y hacia el cuerpo. Su unidad en nuestro espíritu. Necesitamos entender la unidad. Necesitamos ser dependientes de Él. Bien, luego nuestra única y verdadera dependencia viene del ser, de Él ser uno en nosotros. Nuestra dependencia. Ahora, esto se desarrolla, esto no, cuando usted viene a Cristo, usted no está la primera vez, ay sí Señor, no, esto se va desarrollando a medida que Él le va revelando a usted el poder de Él dentro de usted, amén. Entonces, igualmente, en la semilla incorruptible dada a nuestro espíritu concebimos toda la genética divina de Él. Toda la genética divina de Él en nosotros. Por lo tanto, en estas cualidades divinas que son una en nosotros, lograremos manifestar todo el carácter de Cristo. No solo en el fruto vamos a ¿qué? A manifestar el carácter, sino igualmente en los dones. Esto es en las señales, los milagros, los prodigios, el manifestar los dones de conocimiento, de sabiduría, de fe, dones de milagro, etcétera, etcétera. Bien. Entonces es importante el propósito, la introducción. Ahora, en el propósito, la razón por la cual puse eso así es porque realmente el Espíritu Santo es el que nos regenera una nueva vida dentro de nosotros. Entonces puse allí al Espíritu Santo bien alumbrado, luz que es vida, llevando igualmente esa luz que es vida a nuestro espíritu. Ya les enseñé que esa es la manera en cómo realmente nosotros nos vemos en nuestro espíritu. Amén. No nos podemos ver en esa naturaleza de pecado, sino nos tenemos que ver en esa naturaleza de vida que tenemos ahora en Cristo Jesús. Por eso me gustó, ahí lo traté de hacer lo mejor que pude. Quería otra cosa, pero no supe hacerla y bueno, para no perder tanto tiempo, porque a veces, ay Dios mío, uno sí que se puede demorar cacharreando en esas diapositivas. Bien. En la parte del propósito, entonces, ¿cuál es el propósito? Somos uno en Él. ¿Cuál es el propósito? Somos uno en Él. Por lo tanto, todo lo de Él necesariamente tendrá que verse y manifestarse en nuestras vidas y a través de ellas. Entonces, si Él mandó el fuego y el fuego está en nosotros, ¿qué venimos a hacer? Pues flamas de fuego, quemando, apasionados, porque el fuego no solamente es para quemar, el fuego también es un símbolo de pasión, de deseo, de hacer lo que Él quiere, de vivir lo de Él a través de nosotros como Jesús siempre lo tuvo. Entonces ahí puse, esta paloma está llena de fuego. Y luego entonces igualmente vemos una figura humana llena igualmente de fuego. Entonces no solamente somos luz, sino también somos ¿qué? Fuego. ¿Fuego de quién? Del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. No solamente luz, sino también somos fuego. No solamente es vida, sino también somos fuego. No solamente tenemos ese viento arucanado que nos ha limpiado, sino que también tenemos el agua que igualmente nos continúa limpiando constantemente. ¿Bien? Ok, entonces, en el objetivo de la clase, al entender nuestra unidad, igualmente entenderemos que Él es permanente en nosotros. Si yo te digo, yo soy una con Él, pues significa que Él permanece dentro de mí. Él permanece dentro de mí. Su permanencia es la que nos lleva a ser como Él y a manifestar lo de Él. Y esto es muy bonito y esto ha sido edificado paso por paso dentro de mí. No ha sido fácil, he sido a veces muy obstinada, muy como ustedes también. Y pues han habido cosas pero el Señor me ha estado enseñando, porque yo sí quiero llegar a la estatura de la madurez del varón que es Cristo. Yo quiero que mi entendimiento conozca todo lo de Él, vea todo lo de Él, e igualmente la única imagen que se vea en mí sea la de Él. Amén. Bien, entonces,
En la conclusión, me gustó esa conclusión, porque realmente ¿para qué es eso? Bueno, sí, para vivir en la presencia de Él, movernos en la presencia de Él, pero realmente es para manifestar su gloria. Por eso la paloma y la parte del fuego sobre la tierra. Y dice así, eso también está en sus bosquejos, por ser uno en su gloria, por ser uno en su gloria, por ser uno en su gloria. Y entender que esa gloria es en nosotros y permanece en nosotros, nos da la seguridad de comprender que sí manifestaremos su gloria. ¿Cuántos quieren manifestar su gloria? Pero su gloria es resplandor, su gloria es luz y vida, su gloria es fuego, su gloria es Él. Entonces, ¿cuánto queremos manifestarla? Claro que sí, pero también igualmente el mundo conocerá que Jesús es Dios encarnado. Cuando usted comienza a manifestar la naturaleza nueva de Cristo dentro de usted, pues la gente va a comenzar a mirarlo a usted diferente, esa persona es diferente. Y cuando conocen el testimonio suyo y usted da testimonio de que realmente usted es testigo de Jesucristo, oigan bien a lo que va a pasar. Okay. Pues la gente va a comenzar a decir, realmente en esa persona está Cristo. Entonces el mundo comenzará a conocernos. Igualmente hay que entender que Jesús es Dios encarnado, murió por la humanidad, resucitó en gloria, y que nosotros ahora en Cristo manifestamos esa misma gloria del poder de resurrección y la damos a conocer al mundo, llenando la tierra del conocimiento experiencial de su resurrección. El mundo no solo verá el carácter del Padre en nosotros, sino que también verán las obras mayores que Jesús dijo que haríamos porque hemos creído en Él. Hemos creído en Él. Hemos creído en Él. Ayer me llamaron y me dijeron, ay, pastora, tuve un sueño así y así asado. Entonces fue muy gracioso, me gustó el sueño. Hubo una parte muy diciente para mí en la parte de que él decía, la gente venía y comenzaban a ser sanados, los ciegos sanados, los mudos hablaban, etcétera, etcétera. Bueno, una serie de milagros y prodigios que se estaban manifestando a través de la persona. Pero luego me cuenta la persona que él como que se sentó y él se vio fuera de sí y vio a Cristo dentro de él. ¿Me están entendiendo? Realmente, ¿quién es el que hace todas estas cosas? Es Él. Usted sencillamente está haciendo la vasija o el canal en donde Él se está fluyendo. Por eso no nos podemos jactar de nada. El que se gloríese en ¿quién? En Él. Por eso es que es tan importante para nosotros entender la transformación del poder, en el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Si usted todavía está en esa naturaleza caída y está llevando a cabo todos estos milagros y cuestiones, cosas pueden llegar a suceder malas también, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado. En el primer punto, vamos al primer punto. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Necesitamos entender que el Espíritu Santo es Dios. Lo que ahora vive dentro de usted, que es el Espíritu Santo de Dios, es Dios. ¿Me están siguiendo? No mire al Espíritu Santo aparte de la Trinidad. Es parte de la Trinidad y es Dios. Amén. Entonces cuando usted ve al Espíritu Santo, usted está viendo a Dios dentro de usted. Cuando usted está viendo al Espíritu Santo, está viendo al Padre dentro de usted. Cuando usted está viendo al Espíritu Santo, está viendo a Jesucristo dentro de usted. Cuando usted está viendo al Espíritu Santo, está viendo al mismo Dios dentro de usted. Y esto es muy importante que lo entiendan. ¿Te puedes mover un momentico? Aquí adelante si quieren, Rosemary. Entonces es muy importante que entendamos estas cosas. Él es Dios. Entonces la Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona divina. Él es Dios. ¿Ok? Eso de la Trinidad es un poquito a veces difícil a nuestra mente finita entenderlo, pero lo necesitamos creer por fe. Eso es todo. Entonces, con mente, Él tiene mente, emociones, voluntad. La Escritura describe al Espíritu Santo en términos personales, no como una fuerza impersonal. Él habla acerca de que Él es el consolador, Él es el sanador,
Él es el que enseña, Él es el que guía. Entonces Él es una persona llena de poder, una persona llena de energía, pero es una persona, no es una cosa, no es una cosa. Bien, entonces es importante que entendamos esto acerca de la persona del Espíritu Santo. Bien, la unidad divina es una unidad de esencia y de ser como una única y sola deidad. De ahí viene la Trinidad, ¿ok? Ellos, aunque son tres personas en el aspecto diferente, pero son uno solo, son un solo Dios. Hay una enseñanza en mi cuenta de YouTube que quiero que si tienen el tiempo para que oigan, es muy buena. Uno Dios. Y enseñé acerca de la Trinidad. Dios me enseñó cosas muy hermosas acerca de la Trinidad. Y pues si quieren abrirla, ahí está en la cuenta. Bien, continuamos. Entonces, son tres distinciones personales que se nos revelan como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero es un solo Dios, es un solo Dios. La naturaleza divina le pertenece equitativamente a cada uno. Es en una sola naturaleza, por lo tanto es una sola. Ese Dios es eterno, ese Dios es justo, ese Dios tiene todas las características de la naturaleza divina. Entonces, todos tres son uno. Bien. Ok. Entonces, todas las comparaciones que hagamos acerca de la Trinidad, en las comparaciones a lo divino, por ejemplo, cuando di la clase del Espíritu Santo en SECO, nos enseñaban a ponerlo como el agua. El agua tiene tres estados, ¿ok? Hielo, agua, solidificado, igualmente gaseoso. Entonces, igualmente nos pueden dar una idea acerca de lo que es la Trinidad. Igualmente el hombre es tripartita, pero es un solo ser. Es muy interesante mirar, pero ninguna de estas cosas es perfecta. Por eso necesitamos percibir la Trinidad como algo totalmente revelado del Espíritu en nosotros. Amén. Por eso podemos ver que solo lo que el Padre hablaba, perdón que me salí de, pertenece equitativamente a cada uno. Todas las comparaciones que hagamos acerca de la Trinidad del hombre, el agua en sus tres estados, hay otras muchas, ya que aquí no es de cosas o de funciones. Se ilustra la Trinidad, pero no se comprueba. La doctrina de la Trinidad está por encima de toda comprensión finita. Entonces no la podemos comprobar, aunque la podemos ver en nosotros la Trinidad del hombre, pero no la podemos en sí comprobar porque nadie ha visto su espíritu. Estamos creyendo es por fe. ¿Bien? Entonces, no se comprueba, en Dios mismo no depende de nadie. Dios es absolutamente independiente de toda otra cosa fuera de sí mismo. Oigan bien, Dios es totalmente independiente. Dios no depende, la vida que Él es, no depende de nadie, no depende de la creación, no depende de nada. No, Él en sí mismo intrínsecamente es vida. Igualmente con justicia, igualmente con todos los atributos divinos de Él, todo eso es parte de su naturaleza. Eso todo es parte de su naturaleza. Cuando Dios se hace carne, esto de Jesús encarnado en un cuerpo humano, Él es limitado. En la parte humana, Él es limitado. Por ejemplo, Él no podía estar en todas partes en la parte humana, ¿verdad? Entonces ya había una limitante. Igualmente no puede en la parte humana conocer todas las cosas, porque aún dice que la venida de Él, solamente el Padre la conoce. Pero aún así la gente dice que va a venir para tal fecha. Pero bueno, no hablemos de eso, no vale la pena. Bien, entonces, pero en los atributos divinos morales de su naturaleza divina,
manifestó completamente al Padre a través de él. ¿Me están siguiendo aquí, verdad? Entonces es importante que entendamos estas cosas, porque igualmente nosotros, en la naturaleza divina de Dios, en nosotros vamos a manifestar toda la naturaleza divina de la esencia de Dios en los atributos morales dentro de nosotros y a través de nosotros, para que realmente puedan ver a Cristo en nosotros. ¿Me están siguiendo? Ok, en Jesús, espérese, ahora totalmente. Ok, cuando Dios se hace carne, esto Jesús encarnado en su cuerpo, okay, cuando Dios se hace carne, Jesús encarnado en su cuerpo humano, hay limitantes en la parte humana. Entonces les expliqué la omnisciencia, la omnipresencia, todas estas cosas en la parte de la humanidad. Él no podía estar en todas partes, ¿okay? Pero en la parte divina tenía todos los atributos de la naturaleza de Dios. Igualmente con nosotros. De ahí que, ay Dios mío, nos ha tocado un trabajo mirarnos en esa naturaleza divina, porque es que los religiosos nos han metido que nosotros somos imperfectos, que nosotros somos esto, que nosotros somos lo otro. No. En el espíritu donde Él nació de nuevo, en el espíritu donde ahora yo soy una en Cristo Jesús, toda la naturaleza divina de los atributos morales de Dios son en mí. Uno. Y luego se van a manifestar a través de mí. Por eso vamos a mostrar al Cristo. Por eso vamos a manifestar al Cristo. ¿Me siguieron aquí? ¿Ahora sí, Mari? Ok, vale. Bien, entonces, por eso podemos ver solo lo que el Padre, Él dependió totalmente de la vida del Espíritu en Él. Él dependió, Jesús dependió, él era Dios hecho carne. Por lo tanto, todo lo que salía de Él pues era del Padre. Todo lo que salía de Él en sus acciones, en sus comportamientos, pues era de la naturaleza del Padre. ¿Y cuál naturaleza era? Una naturaleza divina, porque Él es Dios, 100% Dios y 100% humano, en esa parte que fue dada por su madre. Bien, entonces, por eso podemos ver solo lo que el Padre hablaba era lo que Él hablaba. Lo que Él veía del Padre hacer era lo que hacía. ¿Por qué? Porque Él sabía que en Él, la naturaleza de Dios, el Padre, era completamente una en Él. En su carácter manifestó toda la genética de la naturaleza del carácter de su Padre a través de Él. Entonces podemos ver la compasión, podemos ver cómo Él abrió los ojos de los ojos de los ciegos, hizo toda esa clase de prodigios, de maravillas, de milagros. ¿Pero por qué? Porque sencillamente en la parte divina de Dios, a través de su cuerpo humano, todo lo de Dios se manifestó en Él. Cuando tú miras a la parte humana de Jesús y luego ves la divina, y luego tú te ves a ti y tú luego ves la parte divina de Dios dentro de ti y luego ves la parte humana, tú dices: yo soy como Cristo. Yo soy como Cristo. Yo soy como Cristo. Amén. Realmente lo que estamos, al manifestar a Cristo a través de nosotros, estamos manifestando a Dios a través de nuestras vidas. Y esto es muy lindo para uno meditarlo, mirarlo en uno mismo. Bien, la personalidad. La personalidad de Dios, oigan bien, representa la suma total de rasgos necesarios para describir lo que se dice ser una persona. La personalidad de Dios representa la suma total de rasgos necesarios para describir lo que se dice ser una persona. Entonces, ¿por qué podemos decir que es una persona? Porque sencillamente en esta personalidad de Él tiene los tres elementos constituyentes: intelecto, poder de pensar, el poder de sentir y la voluntad, el poder de decidir. Esto es que Dios es un espíritu que posee los elementos que tienen que ver con el alma. Dios tiene alma. ¿Sí me están entendiendo aquí? Dios tiene alma. Lo que pasa es que nosotros siempre relacionamos el alma con la parte de la carne, pero no es así. No es así. El alma realmente es parte del espíritu.
y debe de ser del Espíritu. Ahora nuestra alma es del Espíritu, ya no es de la carne. Lo que pasa es que estamos mirando, estamos siendo enseñados para que el alma no viva conforme a su carne, sino conforme ¿qué? A la vida del Espíritu. ¿Me siguieron aquí, verdad? Bien, entonces, por esto es importante conocer los nombres de Dios, porque es que en los nombres de Dios, en los nombres de Dios que son los de Cristo, estos nombres revelan ¿qué? Su personalidad. Ellos revelan su personalidad. El yo soy está hablando de Él es Dios, Él es en sí mismo Dios, en sí mismo Él es Dios y Él no depende de nadie. Luego están Jehová proveerá, Jehová que sana, Rafa, Jireh. Todo eso, hay una canción muy bonita que aquí la hemos cantado ya varios domingos, que habla acerca de los nombres, algunos de los nombres de Jehová. Y es muy lindo porque ahí conoces tú qué clase de carácter, qué clase de naturaleza tiene Dios realmente. ¿Ok? Él es ¿qué? Sanador. Él es el proveedor. Entonces, si Él es Dios y si Él es eso en su naturaleza, ¿por qué no creer entonces de que realmente podemos ser proveídos, de que realmente Él es nuestro sanador, de que realmente Él es el león, de que realmente es el Dios de la paz? Todas estas cosas, ¿ok? ¿Por qué? Estas son características de su naturaleza que tienen que ver con su persona. Amén. Bien. Entonces, por lo que Dios posee las características y propiedades de la personalidad, entonces Él es una persona. Él es una persona. No es algo que abstracto, no, Él es una persona. Podemos cerrar este tema diciendo que la naturaleza de Dios se revela mejor por sus atributos. Así de sencillo. ¿Cómo conocemos a Él? Por sus atributos. ¿Cómo sabemos cuál es su carácter? Por sus atributos. ¿Por qué sabemos que Él es misericordioso? Porque es un atributo de Él. ¿Por qué sabemos que Él es amoroso? Porque es un atributo de Él. Este es parte de la esencia de su carácter, o sea, de su naturaleza. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Es más fácil conocer a Dios de lo que nosotros podamos llegar a pensar a través de su Hijo Jesucristo, porque en su Hijo Jesucristo todos estos atributos se manifestaron. Amén. Entonces, cuando tú estás conociendo a Cristo, ¿estás conociendo a quién? A Dios. A Dios. Y cuando la gente conozca, cuando la gente vea a Cristo en ti, ¿a quién van a conocer? A Dios. Porque Cristo es Dios. Amén. Bien. Vamos a hablar algo. Ok. Ok, la Trinidad. Oh my God. Ok. Ok. Trinidad, un solo Dios. Oh my God. Ok. Entonces, me gusta esta parte de aquí. Ese Espíritu Santo es Dios, porque ahí aparece la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, muy interesante, muy interesante. Ok, la Trinidad, un solo Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dios, ¿verdad? Dios Padre, ¿correcto? Dios Hijo, ¿correcto? Igualmente, Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Es un triángulo perfecto. ¿Qué es uno? Solo. Aquí no hay dos, aquí no hay tres, no, es uno solo. Es uno solo. Es uno solo. Amén. Bien, en cuanto al hombre, es muy interesante mirar también. Entonces, el hombre, esto me lo traje de Guatemala. El hombre igualmente es un espíritu, ¿correcto? Un alma, ¿y qué? Y un cuerpo. Y todo está en una sola unidad. Es uno solo. Yo no lo puedo separar. Es uno solo. Es uno solo. Es uno solo. Es igual, aunque es imperfecta, como les dije, las analogías que podemos llegar a hacer con respecto a la Trinidad, nosotros sí creemos que Él es uno solo. Yo también doy un ejemplo, me gusta el ejemplo porque, por ejemplo,
Santiago, antes de que se casara, no era esposo, ¿correcto? Pero tampoco era papá, ¿correcto? Vino a ser después papá, esposo. ¿Cuándo llegó a ser papá? Pues cuando tuvo a su hijo, ¿verdad? Pero todo eso está en él mismo. ¿Sí me están siguiendo? Igualmente con Dios. Dios vino a ser papá, luego es el hijo, que es Dios, y todo esto por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, sé que, como les digo, cualquier analogía que yo haga, pues no va a ser perfecta, pero por lo menos pueden tener una revelación o una percepción dentro de ustedes de que realmente Dios es uno solo. Bien, entonces, la Trinidad es tres personas eternamente interconstituidas, interrelacionadas, interexistentes y por lo tanto inseparables dentro de un ser y de una misma sustancia o esencia, igual que nosotros. Trate usted de separar su alma de su espíritu o de su cuerpo, usted no puede, ¿ok? Igual con su espíritu, eso no se puede separar, usted es una unidad con tres aspectos diferentes. Bien, entonces la unidad divina es una unidad de esencia y de ser como una única y sola deidad. La unidad de Dios se convierte en la verdad fundamental de la doctrina de la Trinidad. Los teólogos la llaman la Trinidad. En la Biblia la palabra Trinidad no existe, pero sí vemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Igualmente en el principio, en Génesis capítulo 1, vemos la palabra Elohim. La palabra Elohim, cuando dice en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 27, dice hagamos. Está hablando de una pluralidad, no porque haya tres dioses, sino porque en la esencia de uno solo, ellos decidieron y determinaron hacer al hombre a su imagen y semejanza. Amén. Y está en varios lugares esa palabra Elohim. Bien, entonces, la naturaleza divina le pertenece equitativamente a cada uno. Bien. Ya hablé acerca de la personalidad de Dios, que representa la suma total de sus rasgos necesarios para describir a una persona, y yo creo que ya, ok, ¿quedó claro esto de la Trinidad para ya cerrar el punto? Amén. Si hay algo, pídale al Espíritu Santo que se lo muestre. El Espíritu Santo sí le enseña esas cosas a uno cuando uno se las pide. Señor, yo quiero entender, porque es que no podemos, la Trinidad realmente no es un Dios con tres cabezas, como si tuvieran tres mentes diferentes. No, es uno solo, con una sola mente, un solo pensamiento, ¿ok? Es un solo ser divino. ¿Sí me entienden? Tampoco no es tres dioses, no. Y tengamos cuidado con las doctrinas del Jesús solos, por favor, ¿ok? Porque Jesús solos no creen que Cristo es eterno, que Él estaba en la Trinidad. Es bien complicado, pero no se preocupen, ¿ok? Bien, aunque no hablo en la enseñanza que tuve en el uno Dios, no hablo acerca de lo mal que ellos catalogan a Jesucristo en esa parte de eterno, como Dios eterno que es. De todas maneras sí hablo la verdad para que la verdad haga libre a muchos. Y bueno, entonces es bueno que la oigan, entiendan estas cosas para que puedan refutar cualquier doctrina falsa. Si alguien le dice a usted que Cristo no es Dios, ok, usted ya sabe que no es verdad, porque Cristo sí es Dios. Amén. Bien, que se hizo carne es otra cosa, pero es Dios. Bien, vamos a mirar algunas cosas, no vamos a mirar todo, vamos a mirar algunas cosas acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No les estoy dando una clase de teología, más que todo les estoy mostrando ciertos puntos importantes acerca del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Las funciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento eran diferentes a las funciones que ahora nosotros tenemos en el Nuevo Pacto. Amén. En el Nuevo Pacto. Entonces,
Es muy hermoso mirar en Génesis capítulo 1 al 3. Estamos mirando que en el principio creó Dios la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz ¿de qué? De las aguas. Y dijo, refiriéndose a la palabra, Dios, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, observemos dos cosas que el texto dice que están presentes. Número 1, el Espíritu Santo estaba presente en la creación, ¿correcto? Y número 2, ¿qué cosa estaba presente? La palabra. Por eso sabemos que la palabra es eterna. Por eso podemos decir, Dios hecho carne, la palabra es eterna y es una con Dios. Ahí sí me entendieron esa. Porque es importante que lo miremos así. ¿Saben qué? Hay gente que no lo mira así, pero nosotros sí lo debemos de mirar así. Amén. Bien. Ok. Dios habla, sea la luz, y se hace realidad por el poder de su Espíritu. Dios crea por su palabra a través de su Espíritu. Dios crea por su palabra a través de su Espíritu. El Espíritu produce la voluntad del Padre en la creación, trayendo orden del caos, creando lo que es de lo que no era. Entonces podemos ver esos versículos, lo pueden leer en sus casas, etcétera, etcétera. Otra cosa importante. Todo es por fe, ¿no? Vamos a Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Muy interesante ese versículo. Es un versículo muy hermoso para meditar, para uno pensar, para hacer estudio de ese versículo, para encontrar estudios de ese versículo que es tan bueno. Por la fe, es decir, con una confianza inherente y duradera en el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Entonces, por fe, en ese poder de Dios, entendemos que los mundos, o sea, el universo, fueron estructurados y creados. Esta es de otra versión. Y creados. Esto significa que fueron formados, puestos en orden y equipados para su propósito previsto. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Cristo Jesús. Ahora entendemos que todo lo visible tiene su origen en lo invisible. Todo lo que Dios, lo que nosotros vemos en la parte del universo, todo fue hecho de lo invisible, que vino a ser ¿qué? Visible. Igualmente la palabra. La palabra se hizo carne. Lo invisible de Dios vino ¿qué? A ser carne. Esto es hacerse visible a nuestros ojos. Y esto es lindo, ¿verdad? Es muy bonito. Bien, en otras palabras, la obra del Espíritu en la creación consiste en extender la presencia de Dios a la creación de tal manera que ordene y complete lo que se ha planificado en la mente o en el pensamiento de Dios. La palabra, ¿dónde está la palabra nuestra? En la mente, en el pensamiento, ¿verdad? En la parte de la imaginación, ¿verdad? Entonces, ¿Él era uno con Dios? Claro que sí. Entonces necesitamos entender que eso, todo lo que Él ya había planificado estaba en Él, y es la palabra. El Espíritu Santo es uno de los agentes de Dios el Padre para lograr lo que Él pensó. Para lograr lo que Él pensó. Y ese mismo Espíritu Santo aparece en todo el Antiguo Testamento de manera similar. La presencia divina que guió al pueblo de Dios en el éxodo fuera de Egipto era una columna de nube durante el día y de fuego por la noche. Ahí la tenemos. Entonces era algo que natural, era visible a los ojos. Es parte de la simbología de los diferentes elementos que se usan con respecto al Espíritu Santo de Dios. Nube, gloria, fuego, columna de fuego. Igualmente todo esto tiene que ver ¿con quién? Con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, ellos estaban siendo guiados por Dios. Entonces, ¿Dios es fuego? Claro que sí, es fuego consumidor igualmente. ¿Es Dios también una nube o gloria? Correcto. ¿Es Dios también agua? Claro que sí. Toda la parte simbológica, todas pertenecen a uno solo, a Dios. Bien, vamos a Éxodo. Éxodo
13, 21 al 22. Estas son, solo quiero poner algunas bases, algunas cosas que son importantes en esto de la manera en cómo el Espíritu de Dios funcionaba tan diferente a como funciona hoy en día. ¿Ok? Jehová iba delante de ellos. ¿Qué dice? Jehová iba delante de ellos. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. 22. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¿Cuándo fue? Solamente en el periodo de ¿qué? Del desierto. Porque ya después de eso que pasaron, ya no hubo necesidad de eso. Solo fue en la parte del desierto. Amén. Y aún así fueron tan incrédulos a todas las cosas. Ay, Dios mío. Bueno, eso no. Bien. Otra cosa que hizo el Espíritu Santo es les daba la capacidad a las personas, los llenaba de él, de sabiduría para que ellos pudieran ejecutar un trabajo. Para que ellos pudieran ejecutar un trabajo. Ahora, si tú también te das cuenta, en la parte de todos los profetas, el Espíritu de Dios que venía sobre ellos y ellos hablaban. ¿Correcto? Bien. Éxodo 31, 1 al 6. Habló Jehová a Moisés y le dijo, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios. ¿De qué? En sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, para labrar piedras, engastarlas, tallar madera, trabajar en toda la clase de labor. He puesto junto a él a otra persona de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que les he mandado. ¿Okay? Por eso es que los judíos tienen mucha fama de orfebres. Son tremendamente para las joyas. Tremendamente para las joyas, ¿ok? Ellos, pero todo quería Dios darles esa sabiduría a ellos. ¿Para qué? Para que hicieran todas las cosas del tabernáculo de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo realmente a lo que Él los guiaba a hacer. Amén. Y es tremendo porque si esto fue en el Antiguo Testamento, ¿por qué nosotros no podemos creer que también nos da la sabiduría para nuevos diseños, empresas, cosas sobrenaturales, cosas que el mundo no ha visto, ¿ok? Pero que nosotros en el Espíritu las podemos llegar a tener, pero no las manifestamos ni las llevamos a cabo. ¿Ustedes saben, cuántos saben aquí que Einstein era judío? Einstein era judío. Y les cuento que si uno se pone a ver en la historia, muchas de las personas que hicieron inventos nuevos y cuestiones así, eran judíos. Eran judíos. ¿Por qué nosotros ahora como pueblo de Dios no vamos a inventar cosas también? Yo animo mucho y el pastor Adolfo de verdad que nos anima aquí mucho acerca de empresas, nuevas cosas, nuevas ideas, innovar. Se puede. ¿Por qué los impíos? Aún miren, los impíos son usados por Dios en hacer cosas. ¿Por qué no nosotros? ¿Saben por qué? Porque los evangélicos nos enseñaron que que los hijos de Dios no debían estudiar en las universidades. Bueno, continuamos. Eso no importa. Ya, ok. Entonces, Dios miró ese trabajo desde la perspectiva espiritual y dependiente del poder del Espíritu Santo. Fueron llenados. No trabajar para ellos mismos, sino para trabajar en lo que Dios quería que ellos trabajaran. No con fines egoístas, ya que todo lo que se hace lo hacemos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Por eso quiero decirles algo. El Espíritu de Dios dentro de usted la va a guiar a estudiar lo que Él quiere. No lo que su mamá ni su papá quiere. Porque si usted comienza a buscar a Dios y comienza a entender el propósito de Dios en su vida, oigan bien, Dios lo va a llevar a estudiar cosas que usted ni siquiera
Ni por aquí se le pasaron que usted iba a estudiar. Porque Dios quiere que estudie cosas en las cuales Él va a desarrollar lo que ha puesto en usted. ¿Me están siguiendo aquí? Por eso hay gente que hacen una carrera y nunca la practican. Perdieron sus años en eso. Dios mío, esto es fuerte de verdad. Pero ¿saben por qué? Porque no consultaron a Jehová antes de hacer las cosas. Si buscáramos más la guianza del Espíritu Santo, Señor, ¿para qué me quieres? Me trajo el Señor a la mente algo. Una vez en los Estados Unidos había un ministerio evangelístico y el Señor le da, y fueron esa noche a compartir la palabra con las prostitutas. Y había una chica joven, prostituta. Y el Señor le da a él una palabra de conocimiento a ella y de sabiduría. Y le dice, ponme atención a lo que te voy a decir. Dios te dice que este no es el trabajo que Dios quiere para ti. El trabajo que Dios quiere para ti es que tú pongas una pizzería. ¿Pizzería? Pero yo ni siquiera sé hacer pizzas. De todas maneras, la chica quedó muy impactada con la palabra, como que hubo una empatía y el hombre comenzó a ayudarla a ella. Y ella puso una pizzería. La primera pizzería, y luego de esa pizzería vinieron ¿qué? Muchas pizzerías. Ustedes saben que McDonald's, del famoso restaurante, Kentucky Fried Chicken, ¿saben ustedes que todos ellos son cristianos? Son personas que conocían de Dios, sabían de Dios y se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Hay cosas que usted ni siquiera se imagina de lo que realmente Dios tiene en su propósito para hacer con usted. Pero si usted lo busca de corazón, lo va a hallar y Dios le va a mostrar. ¿Tú qué carrera estudiaste? Administración de persas. ¿La está practicando? ¿En la iglesia? Ok. Pero le gusta el sistema mucho, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, el Antiguo Testamento está lleno de referencias de la obra del Espíritu Santo, pero por lo general la actividad del Espíritu en el Antiguo Testamento era enigmática, esporádica, selectiva y externa. ¿Ok? Externa. El Antiguo Testamento nunca hace referencia al Espíritu Santo morando en los creyentes. Entonces, una diferencia bien grande es: el Espíritu Santo no podía morar en el creyente o en el pueblo de Israel dentro de la persona. ¿Por qué? Porque había una naturaleza de pecado que estaba cubierta, sí, se cubría con la sangre de los corderos, pero nunca pudo ser quitada hasta que no vino la revelación de Jesucristo. ¿Amén? ¿Me están siguiendo acá? Bien, entonces por eso es hermoso vivir en el nuevo pacto. Miren, usted no estaba para vivir en otra época. Usted estaba para vivir en esta. Y eso es lo importante. ¿Amén? Bien. Ok. Okay. En el Antiguo Testamento, igualmente la morada de Dios era ¿qué? Externa. Era un lugar creado por el hombre en el tabernáculo, y luego vemos el templo, primero el templo de Salomón, luego el templo, el que se destruye ese templo, luego es restaurado en el tiempo de Esdras, y luego igualmente el templo de Herodes, y luego después del templo de Herodes no hay más templos, no hay más templos, no hay más templos. El templo que están haciendo no corresponde a nuestra vida cristiana, ni tiene que ver nada con nosotros, porque ese es el templo donde se va a sentar el anticristo, así que nada tiene que ver. Déjenlos allá, ustedes allá en Jerusalén, nosotros aquí, nosotros somos el templo ahora. Bien, y hay mucha gente que se va a levantar, especialmente nosotros que estamos en contra de una adoración al templo, o en cuanto a un
establecer el templo como lugar de adoración. No, nosotros no. Tenemos que tener cuidado, amén. Y yo sé que van a haber muchos cristianos que van a criticar a los que hablan en contra de estas cosas, porque ellos tienen, pobrecito, los oídos los tienen con comezón de oír, ¿vale? Bien, y así va a suceder con muchos creyentes, tienen comezón de oídos, bien. En el Antiguo Testamento el Espíritu empodera a los creyentes, pero no por igual y no indefinidamente. O sea, el Espíritu de Dios no permanecía sobre las personas. Venía sobre ellos la segunda hora. Venía sobre ellos, pero no más. Eso era todo. ¿Ok? Y luego se iba. Así como con Saúl. ¿Cuántos se acuerdan de Saúl? Estaban los profetas, estaban profetizando. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Él profetizó, pero no más. Ya después de eso vemos un lastre de vida terrible. Bien. En el Antiguo Testamento la obra del Espíritu Santo estaba predominantemente reservada a líderes, profetas, a los líderes que eran profetas, sacerdotes y reyes. Esas eran las tres únicas categorías en las que el Espíritu Santo venía sobre la persona. ¿Amén? Pero con nosotros es diferente. Ahora el Espíritu Santo de Dios permanece, la unción permanece dentro de nosotros y todos, absolutamente todos, tenemos el derecho de recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, entendamos estas cosas tan importantes. Bien, hay muchas promesas de Dios en el Antiguo Testamento con respecto a las manifestaciones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Vamos a Ezequiel 36, ese es el que me gusta más. Ese es el que tiene que ver con la nueva creación. Ese es el que tiene que ver con un nuevo corazón. Ese es el que tiene que ver que el Espíritu de Dios vendría a estar o a ser uno dentro de nosotros. Igualmente es un versículo o versículos que igualmente nos muestran acerca de ¿quién? De Jesucristo. Él es el único que nace sin un corazón de piedra. El único que nace directamente de un nuevo espíritu. Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y luego habla acerca de daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces Jesucristo es el único que viene con el Espíritu de Dios en él. Jesucristo es el único que tiene un corazón de carne sin pecado. Jesucristo viene a ser el único y verdadero templo en donde Dios habita. ¿Me siguen acá? Oigan bien a esto. Igualmente, como el modelo perfecto para la humanidad, es el único que luego también en la cruz del Calvario se lleva la naturaleza de pecado, la destruye para darnos ahora el cumplimiento de esta palabra de Ezequiel. Y esto es bien lindo. Bien. Joel 2, todos conocemos a Joel 2, 28 al 32, fue las mismas palabras que igualmente Pedro nos dice, ¿en dónde? En el libro de los Hechos, Bien, dice, y después de esto derramaré mi espíritu, ¿sobre qué? Sobre toda carne, pero espérense, dice la palabra de Dios, tranquila, dice la palabra de Dios que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? La nueva carne. ¿Cuál es la nueva carne? La nueva creación. ¿Cuál es el nuevo corazón? El corazón de piedra fue quitado y se nos fue dado ¿qué? Un corazón de carne. Entonces se está refiriendo a una carne sin pecado. Se está refiriendo al nuevo corazón. No se está refiriendo al corazón de pecado. No se está refiriendo con respecto a la naturaleza caída. Recuerden lo que Jesús nos habla acerca del nuevo vino. El nuevo vino no se puede meter en un odre viejo. En la enseñanza de la simiente
de la simiente incorruptible les enseñé que en el terreno de un corazón no se puede poner 2 semillas de diferentes géneros. Esta es una semilla de diferente género a la semilla que viene de Jesucristo. Son diferentes especies, diferentes géneros. La una producía muerte y esta produce vida. Por lo tanto, no podemos pretender que hubiera en nuestro corazón, oigan bien, que en nuestro viejo corazón, en esta naturaleza caída, pudiera sembrar Dios de su semilla incorruptible para venir a hacer un nuevo templo o un nuevo corazón. ¿Me siguen aquí? Por eso es importante entender la obra de la cruz, la obra de la cruz, la obra de la cruz. Usted ya no es un pecador, sino que la naturaleza de pecado ya fue llevada en la cruz del Calvario. Entonces dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Yo le decía, pero carne, pero ¿por qué carne? ¿Por qué carne? Pero si la carne y la sangre no heredan el reino, Señor, ¿a qué se está refiriendo? Hasta que por fin un día me lo mostró. Y ahí estoy compartiéndolo con ustedes hoy. Bien, entonces, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ninguna abre la Biblia cuando yo les digo el versículo. Oh my God. Ok, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. ¿Cuántos tienen el espíritu de Dios dentro de ustedes? Entonces realmente ya hemos recibido del empoderamiento. El problema es que como no hemos conocido acerca del empoderamiento que tenemos por el Espíritu de Dios, siendo uno en mi espíritu, no hemos podido manifestar todavía todo ese carácter y todo ese poder de Dios en nosotros y a través de nosotros. Pero nosotros sí lo vamos a hacer, amén. En eso va a costar el avivamiento. En que la gente realmente va a ver a Cristo de nosotros. Somos los hijos del tercer día. ¿Cuáles son los hijos del tercer día? Los de la resurrección. Amén. Bien. Y luego dice, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, también sobre los siervos y siervas les derramaré mi espíritu en aquellos días, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de fuego. Y bueno, el sol se convertirá en tinieblas. Ese versículo no aparece en el libro de los Hechos, solamente hasta la parte de sueños y visiones. Hasta ahí es donde llega el versículo, porque esa es la parte de la manifestación. Luego lo otro sí se va a cumplir. Y todo aquel, dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna de sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Vamos a Jeremías 31, otro versículo que nos habla acerca del Espíritu Santo de Dios. Solo estamos viendo algunas cosas. Quiero poner un fundamento de la enseñanza acerca del Espíritu Santo para luego entrar en materia. Todo esto es solamente como cosas que necesitamos saber, que necesitamos establecer, pero también cosas que de pronto, para los que ya las saben, de pronto se les han olvidado y las pueden recordar. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. 31, 33 al 34. Este mismo versículo también está en Hebreos, ¿okay? Pero vamos a leerlo de Jeremías. Dice Jehová, porque hace referencia a este versículo: daré mi ley, ¿qué? En su mente. ¿Y la escribiré dónde? En su corazón. ¿Cuál corazón? El corazón de carne. Ya no el corazón de piedra, sino el corazón de ¿qué? De carne. Y luego dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y luego dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Cómo creen ustedes que va a suceder eso? Todos me conocerán. ¿Cómo va a suceder? Por el Espíritu de Dios que está dentro de ustedes. ¿Sabe usted que el Espíritu de Dios sí se quiere revelar a usted? ¿Qué tanto tiempo pasas con Él? ¿Qué tanto tiempo hablas con Él? ¿Qué tanto tiempo realmente quieres saber de Él más de lo que quieres? Si tú no pasas tiempo con el Espíritu Santo o en la presencia de Dios siendo ministrada por el Espíritu Santo, va a ser muy difícil, porque eso no viene por ósmosis, eso viene por intimidad. Amén. ¿Viene por qué?
por intimidad. Bien. Luego dice, conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Bien, entonces terminamos con esta parte del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Cosas muy, muy breves y muy rápidas porque quiero entrar en materia. Bien, el Espíritu Santo, el tercer punto que está ahí en el bosquejo. El Espíritu Santo, ¿qué dice? Es el Espíritu de Cristo. Por eso es que sabemos que Cristo es Dios, porque es el mismo Espíritu. Aún en la Biblia hace referencia al Espíritu de Cristo y luego al Espíritu de Dios como si fueran uno. Como si fueran uno. Entonces, el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Amén. Bien. Romanos capítulo 8. Versículo 9. Quiero que lo abran para los que lo tienen la Biblia allí. Y dice así: pero vosotros no vivís según la ¿qué? La carne, sino según ¿quién? El Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios dentro de ustedes? ¿Cuántos tienen un nuevo espíritu dentro de ustedes? ¿Cuántos tienen la nueva creación dentro de ustedes? Por lo tanto, usted ya no vive, su alma no vive según la carne, su alma vive ahora según el Espíritu, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué me está diciendo? En todo el contexto del versículo está diciendo, oigan, la parte de arriba está hablando del Espíritu, pero en la parte de abajo nos está especificando, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no tiene tampoco el Espíritu de Cristo, porque ellos son uno. ¿Me siguen aquí? Bien. Cualquiera que no se ve a sí mismo, oiga, cualquiera que no se ve a sí mismo completamente vestido e identificado en el Espíritu de Cristo, esto es, en el Espíritu de Dios, no puede ser el mismo. Si usted no se ve como Él, si usted no ve que su espíritu es uno con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de Dios, si usted no se ve como Él, si usted no está reflejando lo que es Él en usted, entonces usted no está manifestando lo verdadero de Dios en usted. Así de sencillo. ¿Bien? Por eso necesitamos vernos completamente vestidos e identificados ¿con quién? Con Cristo. Despójate ¿de qué? Del viejo hombre. ¿Pero qué dice? Vístete de Cristo. Vístete de Cristo. Tienes una nueva naturaleza dentro de ti. Vístete, deja que tu alma se vista de todo lo que viene del Espíritu, de la esencia del Espíritu de Dios dentro de ti. Primera de Pedro, 1:11. Ahora sí ya entramos en materia, ya. Bien. 1:11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Entonces, ¿a cuál se está refiriendo? Espíritu de Cristo. ¿Y qué tiene que ver el Espíritu de Cristo con el Espíritu de Dios? Que son el mismo. Cuando la Biblia se está refiriendo a Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu de Dios. Gálatas 4:6. Aquí no habla acerca del Espíritu de Cristo, pero habla acerca del Espíritu del Hijo de Dios. Igualmente, el Espíritu del Hijo de Dios es el mismo que Espíritu de Dios. Primera de Juan 1:11, escudriñando que, Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de ¿qué? De su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cuántos tenemos ese Espíritu de Cristo? Entonces, ¿cuántos sabemos que somos hijos? Esto es importante que lo entendamos, porque así como Jesucristo fue engendrado, lo invisible se hizo visible en el vientre de María y fue gestado por 9 meses, así también nosotros ahora somos engendrados por la misma palabra, la semilla, el cromosoma de Dios, la palabra vino a ser ahora a darnos una nueva vida dentro de nosotros. Esto lo vamos a ver dentro de un ratito. Romanos 8:15. Les puse Romanos 8:15 porque
Por el Espíritu de Dios igualmente nosotros llamamos a Dios Abba Padre, que es lo mismo. Es el mismo Espíritu que es el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu de Dios. Dice, pues no habéis, 8:15, pues no habéis recibido el Espíritu de ¿qué? De esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de ¿qué? De adopción, el Espíritu que nos ha engendrado, el Espíritu por el cual nosotros podemos clamar, Abba Padre. ¿Por qué usted puede llamar a Dios Abba Padre? Porque usted es engendrado del Padre, porque usted tiene la simiente incorruptible en la cual usted ha nacido de nuevo. Por eso podemos llamar a Dios Abba Padre. Amén. Bien. Romanos 8. Esta también me gusta, es muy, muy buena. 10 y 11, vamos a la primera parte, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, ¿cómo va a estar Cristo en nosotros? Pues por el Espíritu, porque Él es el Espíritu de Dios. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Tremendo versículo. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. ¿Cuántos están vivos delante de Dios? ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, porque el Espíritu de Cristo está dentro de nosotros. Luego en el 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por su qué? Por su Espíritu, que está ¿dónde? En nosotros. Entonces el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de Dios. Les estoy mostrando aquí para que entiendan, para que cuando lean versículos como tal, ¿cómo así que el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu? Claro que sí, porque ellos son un Dios, uno Dios, amén, uno Dios. Bien, ¿comprendieron ese punto? Y me gustó la foto porque uno ve allí al Padre, ve luego al Hijo y luego también ve al Espíritu Santo de Dios. Me gustó la parte de cómo cubría el Padre al Hijo, sabiendo que el Padre es mayor que el Hijo. Bien. Jesús engendrado. Ay, Dios mío, tan importante que nosotros entendamos esto. Y no me cansaré de repetirles esto. Y aunque se le vuelva de pronto a usted, la pastora sí que repite cosas. Como dijo el otro día el pastor Adolfo, dijo, pero es que la misma vaina, la nueva creación, una y otra vez, ya como que. Pero hasta que se haga carne en mí. Yo quiero ver esa nueva creación hecha carne en mí. ¿Cuántos de ustedes la quieren? Pues yo la necesito digerir, volver otra vez a triturar, volver otra vez a comer, volver otra vez a triturar, volver otra vez a comer, hasta que se hace parte de la esencia de mi propia vida. Amén. Bien, Jesús engendrado y bautizado por el Espíritu Santo. Esto se los he enseñado varias veces, pero vamos a repasar algunas cositas, algunas connotaciones que el Señor puso en mi corazón compartir. En el Evangelio de Lucas, el ángel que habla con María dice, Lucas 1:35, y miremos a ver lo que dice. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién lo va a engendrar? El Espíritu Santo, ¿verdad? Una perla les di la semana pasada con respecto al Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús no era un espíritu humano caído, por lo tanto era el Espíritu Santo que se hizo carne. Y esto es tremendo. Esto es tremendo, porque eso muestra que realmente Dios es uno. Amén. Bien, entonces, y dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, o sea, una persona totalmente consagrada y apartada de Dios, será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Primero, Jesús, oigan bien, no renace o no es renacido, sino que Jesús nace directamente con la genética divina de la naturaleza de Dios. ¿Perdón?
Lucas 1:35. ¿Sí me están aquí siguiendo, verdad? ¿Saben por qué es importante mirar esto, entender esto, conocer esto, creerlo? Porque entonces usted lo va a entender también dentro de usted. Porque eso mismo que sucede en él, igualmente sucede en nosotros, aunque en una manera diferente. Nosotros ya teníamos una naturaleza caída. Él nunca tuvo una naturaleza caída de pecado. Su espíritu nunca tuvo un espíritu o un entendimiento entenebrecido. Por eso el Espíritu de Dios se hizo carne. Su espíritu no era un espíritu humano, era el Espíritu de Dios hecho carne. Ahora nosotros es diferente, pero nosotros venimos a ser uno con el nuevo espíritu. ¿Me están siguiendo? Nosotros también tenemos ahora una simiente espiritual con la naturaleza divina de Dios. Y por eso es que ahora el Espíritu de Dios puede ser uno con nosotros. Esa era la única manera. Bien, continuamos. Es bien hermoso cuando tú comienzas a pensar todas estas cosas. Ok, entonces Jesús nace con la genética de la naturaleza divina de Dios. Es el Espíritu de Dios que viene a ser carne, que viene a tomar, un cuerpo humano en él. Nosotros sí volvemos a nacer por segunda vez, porque nosotros sí venimos de la naturaleza caída. Jesús no vino de ninguna naturaleza caída del primer Adán. En él no había nada del príncipe de este mundo. Él no tenía una mente caída. Él nos, oigan bien, su alma nunca estuvo en la región de muertos hasta tanto no llegó a la cruz del Calvario. Ahí sí, tomó la naturaleza de pecado de nosotros en él y bajó al centro del corazón de la tierra, suyo y mío. ¿Para qué? Para destruir el imperio de la muerte que estaba en su corazón. Para destruir ese templo de muerte que había en nosotros, en donde gobernaba y reinaba la muerte. Amén. Bien, entonces es tremendo entender que Jesús, Dios hombre, se lleva esa naturaleza caída, la crucifica, muere, la sepulta y luego resucita. Y ahora estamos incluidos en su muerte, pero también estamos incluidos para vida en su resurrección. Amén. Pero su nacimiento desde el principio trae la genética de la naturaleza de Dios y por eso puede demostrar esa clase de naturaleza divina, oigan bien, y manifestarla a través de él, porque él es Dios hecho carne. Por eso él manifiesta todos los atributos morales de Dios. A través de él se vio el amor de Dios, ¿verdad? A través de él se vio que Dios era justicia. A través de él igualmente se vio que Dios es santo. A través de él se vio que él es la verdad, que Dios es veraz. ¿Correcto? Y así sucesivamente en todos aquellos atributos morales en los cuales se manifestaron en él. ¿Por qué? Porque él es Dios hecho carne. La naturaleza de la esencia divina de Dios, oigan bien, se manifestó a través de su parte humana. Pregunta: ¿creen ustedes que ahora nosotros podemos igualmente manifestar esa naturaleza divina de Dios a través de nuestra humanidad? Pero necesitamos verla en Cristo. Necesitamos verla en Cristo, porque si tú la ves en Cristo, tú vas a decir, bueno, claro que sí, Jesucristo es veraz, Él es la verdad, Él es Dios hecho carne. Ahora yo soy una nueva creación en Cristo. Ahora yo soy un nuevo espíritu dentro de mí. Ahora soy una con el Espíritu de Dios, con ese nuevo espíritu que está dentro de mí. Ahora también toda la genética de la naturaleza de Dios se puede manifestar a través de esta humanidad. 100% divino, 100% humano. Clemencia tiene una naturaleza divina de Dios 100% dentro de su nueva creación en Cristo, e igualmente tiene el 100% de una naturaleza humana totalmente sometida y controlada por el Espíritu de Dios en nosotros.
Amén. Sí se puede, el todo es que lo creamos. Sí se puede, el todo es que lo creamos. Por eso son estas clases. Por eso es que oramos al principio y por eso es que oramos al final. Por eso es que les doy las tareitas, para que ustedes la mediten en su casa. Porque si no, sinceramente le digo, pues usted vendrá aquí, se sentará y igualmente, sí, habrán cosas que le impactarán, pero si usted no las medita en usted y las cree, va a ser difícil que se hagan carne en su corazón. Amén. Bien. Bien. Jesús nos renace, ya, ok, ya todo esto. Bien. Esa palabra cubrir, dice, y el poder del Altísimo te cubrirá. Esa palabra cubrir se usa en la traducción griega de la Septuaginta del Antiguo Testamento para referirse, oigan bien, a la nube de la gloria de Dios que venía sobre el tabernáculo. ¿Cuántos se acuerdan que en el tabernáculo, en el de Moisés, venía muchas veces la nube y era tal el poder que no podían ellos ni siquiera entrar? ¿Amén? ¿Se acuerdan? Bueno, esa palabra cubrir es la misma palabra que habla aquí en el versículo de María, que la cubrió. Esa fue la misma gloria de Dios que cubrió a María. ¿Qué sucedió? Muy interesante, ya se los digo. Ahora van a ver una foto muy interesante. Bien, entonces, Lucas dice, oigan bien, Lucas nos está hablando, aquí nos está diciendo que el nuevo templo prometido del Antiguo Testamento es Jesucristo. ¿Quién es el tabernáculo? Cristo. ¿Quién es el nuevo templo? Cristo. ¿Me están siguiendo acá? Es bien lindo cuando tú miras esto. Y algo muy interesante, y que lo compartí el otro día con el pastor Adolfo y la hermana Joanita, que les hablaba acerca de lo que Dios me enseñó con respecto a ese templo. Y todo tiene que ver con que Él destruyó el templo de nuestra humanidad pecaminosa, destruyó, oigan bien, fue al centro de la tierra y destruyó ese corazón de piedra para luego levantar un nuevo tabernáculo dentro de nosotros, donde nosotros veníamos a ser uno con Él. Esto es tremendo. Y la idea de esto es que usted se vea diferente, de que usted realmente se vea como un nuevo templo, donde usted se vea realmente como tabernáculo de Dios, donde usted realmente se vea uno con Dios, donde usted realmente se vea uno con el Espíritu de Cristo dentro de usted. Amén. Entonces, esa palabra cubrir, ya dijimos, es la nube de gloria que venía sobre el tabernáculo y que vino también sobre María. Como diciendo igualmente, ese es un nuevo templo en el cual yo pongo mi gloria. Jesucristo es el nuevo templo, es el nuevo ser humano, es la nueva raza humana que venía 100% como Dios en una naturaleza divina para manifestarla a través de su humanidad. Y la gloria de Dios lo cubrió. Nuevo templo, nueva vida, nuevo corazón. Amén. Jesucristo es la gloria prometida del Padre, que mora con su pueblo. Su cuerpo vino a ser el nuevo templo. Su corazón ya no viene con un corazón de piedra, sino que viene con un nuevo corazón. El corazón de carne, sin pecado, donde Dios habitaría. Jesús es el nuevo templo. Jesús es el nuevo templo. Jesús es el nuevo templo. El templo, su espíritu nacido del espíritu no tenía pecado. Su corazón era un corazón nuevo sin pecado. Ese cuerpo humano tendría dentro de él el lugar santísimo de la misma presencia de Dios. Él es el tabernáculo. Él es el propiciatorio. Él es el lugar santísimo. Él es la gloria de Dios. Él es la nube de gloria. Él es el fuego. Él es Dios hecho carne. Vamos a Juan.
para reforzar esto que les acabo de enseñar. Esto no es así nomás, no, el Señor me lo enseñó, el Señor me llevó a los versículos para que pudiéramos entender, porque cuando usted comienza a entender de que ya usted es un nuevo templo y de que en este nuevo templo sí habita Dios y sí hay un tabernáculo dentro de usted que es su corazón, su nuevo corazón, donde Él se sentó, donde Él ahora permanece, donde ahora Él es Dios y donde ahora su espíritu es uno con el espíritu de Él. Es algo tremendo, porque usted no se va a ver igual. Y la idea con esta enseñanza es que usted no se va a ver igual. Juan 2, 18 al 22. Juan 2, 18 al 22. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras? Respondió Jesús. Recuerden que eso fue con respecto al templo, ¿okay? Que lo habían hecho un sitio de mercadeo, ¿vale? Respondió Jesús y les dijo, y cuando lo miramos en la parte espiritual, oigan bien, el corazón viene a ser o un lugar de mercadeo donde adulteras con cualquier cosa del mundo, o viene a ser un lugar sagrado donde Él habita. Me siguen aquí, ¿verdad? Entonces, todo esto luego, después de lo que Él hace en el templo, de haber sentido ese celo por el templo de Dios, porque no lo estaba mirando en la parte natural solamente, también lo estaba mostrando en la parte espiritual. Y eso es lo que sucedía con nosotros. Adulterábamos con cualquier cosa que nos viniera delante de nosotros, en nuestros corazones. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Correcto? Bien. Entonces dice, ¿qué señal nos muestra? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él no dice que Él iba a destruir el templo. Dijo destruid. Eso significa que alguien lo que iba a destruir. ¿Cuántos creen que Jesucristo, los verdugos, todos estos fueron y lo demolieron? Ese templo de la naturaleza de pecado, ese templo de ese corazón de piedra que había en nosotros, ese templo en donde había cualquier clase de inmundicia. ¿Cuántos creen en eso? Y luego dice, y en 3 días lo levantaré. En 3 días, ahí sí dice, y en 3 días lo levantaré. Ahí sí habla acerca de que Él lo levantaría. Amén. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo. En verdad no entendieron. Yo tampoco, yo cuando leía ese versículo nunca lo entendí hasta después. Y luego dice, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Pero Él hablaba ¿de qué? Del templo de su cuerpo. Del templo de su cuerpo. Oigan bien, del templo de su cuerpo. Pero Él no se refería, oigan bien, a el templo en cuanto al templo de Él, porque Él era puro y santo, porque Él es Dios. Él se estaba refiriendo con respecto al templo que había en nuestra humanidad caída. ¿Me siguen aquí? ¿Y qué fue lo que Él hizo? Ir a la cruz, destruir la naturaleza de pecado, destruir el corazón de piedra, destruir, oye bien, destruir todo lo que venía de esa naturaleza de pecado, bajar al centro del corazón de la tierra. ¿Y qué hizo? Destruir la potestad de muerte. Cada muro, cada piedra, cada cosa que había en usted del viejo templo fue totalmente destruido. Mírense así. Para eso vamos a recibir la cena del Señor hoy. Para eso vamos a masticar. Vamos a comer su cuerpo. Vamos a entender la profundidad. De aquí usted no va a salir igual. De aquí usted no va a salir igual. De aquí usted, oigan bien, su espíritu va a regocijarse en el Señor como nunca antes. Por ser revelado a su corazón lo que usted ahora es en el nuevo templo y saber que usted ahora es tabernáculo de Dios. Usted es el lugar santísimo donde Él habita. Su corazón, que es el centro de su espíritu, es donde ahora Él habita. Es donde ahora Él es uno con usted. Es donde desde ahí es desde donde Él fluye con los ríos de agua viva. Es desde ahí donde Él, oigan bien, desde ahí Él es la fuente de vida. Usted ya no está conectada a la fuente de muerte. Usted está conectada a la fuente de vida, porque para eso destruyó la muerte
que había en su entendimiento entenebrecido, dado por la mente caída. Ay, gloria a Dios. Uy, pero esto hay que creerlo, hay que mirarlo, hay que sentirlo, hay que palparlo. Aleluya, aleluya. Por eso les dije, ya estamos metidos en el tema. Ok. Entonces, Jesús habla que el cuerpo de la humanidad de pecado, por la cual se le es imputado a él la naturaleza de pecado, ese cuerpo sería destruido por manos inicuas, pero que él lo levantaría en 3 días. Jesús no se refería a su cuerpo, sino al cuerpo nuestro de pecado, al de la humanidad. El cuerpo de pecado que había en nosotros se le fue imputado al cuerpo de Jesús. Por eso es importante entender lo que significa la imputación. Eso también lo van a ver en las clases del semestre entrante, lo que significa imputar, que es lo que tiene que ver con, en el Antiguo Testamento, tiene que ver con respecto al Cordero, en donde se ponían los pecados del ofrendante. Bien, continuamos. Entonces, Jesús es en la cruz fuera de nuevo un templo, para que la humanidad fuera de nuevo un templo con un corazón sin pecado, donde Dios mismo habitaría y sería uno en nosotros. ¿Será que nosotros podemos decir que nosotros venimos a ser Emmanuel? En Cristo podemos ser Emmanuel. Así que cuando usted va a la calle, ¿qué sucede? ¿Es Dios con quién? Con nosotros, pero también con las personas alrededor de nosotros. Por eso Jesús impactaba siempre a donde él iba, porque era Dios con nosotros. El Dios Todopoderoso se hizo carne. Es muy interesante, es mirar estas cosas y pensar y meditarlas en ella. Bien, entonces Jesús es la prueba de la obra maestra de Dios. Jesús es lo que Dios cree ahora acerca de nosotros. Oigan bien, vuelvo y repito, Jesús es lo que Dios cree acerca de nosotros. Si Él destruyó el viejo templo y ahora Él fue levantado en el tercer día, resucitado en un nuevo cuerpo glorioso, y nosotros ahora en ese cuerpo glorioso, Dios viene a habitar dentro de nosotros. Entonces necesitamos creer, porque Él ahora nos ve en un nuevo templo. ¿Cuántos saben que tienen un nuevo templo? ¿Cuántos saben que son una nueva casa para Dios? Amén. Moisés construyó un tabernáculo exacto el que vio arriba. Era modelo profético, pero Jesús supera la gloria de la de Moisés. Por eso les digo con respecto a ese templo que ya están haciendo, que es el tercer templo, hermanos, no le gasten corriente a las informaciones que les manden por el WhatsApp. No le gasten a eso, hermano. Eso no pertenece. Eso fue la verdad del Antiguo Testamento, mas no es la verdad de nosotros ahora. Amén. ¿Me están siguiendo aquí? Les pido, por favor. Entonces, Moisés construyó un tabernáculo exacto el que vio arriba, era el modelo profético, pero Jesús supera la gloria de Moisés, porque aquel que diseña y construye la casa consigue mayor gloria. Él, oigan bien, él la diseñó, un nuevo diseño trajo él, ¿verdad? Un nuevo blueprints, como llaman, unos nuevos planos acerca de ese templo, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Lo trajo Jesús o no lo trajo? Fue un diseño perfecto y construyó una nueva casa para nosotros. Cuando fue levantado, resucitado del poder de los muertos. ¿Cuántos son una nueva casa? Y ustedes, como piedras vivas, cada uno de nosotros venimos a ser un templo. ¿Cuántos quieren la nueva Jerusalén? Amén. No había necesidad, dice que no había necesidad de templo, porque Él habitaba en medio de nosotros. Nosotros somos la nueva Jerusalén, por favor. Amén. Bien, entonces,
Ok, cada casa es una expresión del diseño de alguien. Dios es el arquitecto final y creador de todas las cosas. Él es el que creó los blueprints, los planos. Moisés administró el tabernáculo, pero Cristo está a cargo de su propia casa, no como siervo, sino como hijo. Cuando Jesús nació, Él vino a ser la habitación de Dios. Cuando se le imputó el pecado, nuestro pecado destruyó la casa de pecado y edificó una nueva casa en la humanidad, de un cuerpo glorioso resucitado para que Dios habitara en ella. La humanidad tiene un nuevo templo en Cristo donde Dios habita. Usted es un nuevo templo. Usted es el nuevo tabernáculo. Su espíritu nuevo en usted fue levantado para que ahora Él habitara dentro de usted, así como lo hizo en Jesús. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Yo también estoy muy contenta. Cuando el Señor me ministra esto el otro día orando, que lo incluí en esta enseñanza, porque así lo sentí por el Espíritu, dije yo, de verdad, Señor, que es maravilloso entender lo que ahora somos verdaderamente en ti. Amén. Bien, en el bautismo en aguas, el Espíritu también viene sobre él. Entonces recordemos que este fue engendrado y bautizado por el Espíritu Santo. Mateo 3, 13 al 17. 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Jesús, para ser bautizado por él. Pero Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Qué perfecto modelo, ¿verdad? ¿Verdad que Jesús tremendo? Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba en él. Y luego en el 17, y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, no solamente Él es el templo de Dios, morada del Espíritu, sino que igualmente Dios envió, oigan bien, envió la unción, el poder y la gloria para que el Espíritu de Dios le infundiera todo aquello de lo que necesitaba hacer en el ministerio. ¿Cuántos queremos eso? Algo tiene que suceder hoy, de verdad. Yo le dije al Señor: Señor, algo tiene que suceder. Como en todas las clases, algo nuevo sucede, algo nuevo sucede. Algo está sucediendo, amén. Algo está sucediendo por el Espíritu de Dios. Señor, estamos viendo el mover del Espíritu. Aunque, Señor, en nuestro cuerpo no sintamos nada. En nuestro cuerpo, Señor amado, está allí, Señor, recibiendo toda la revelación en el Espíritu, Señor amado. Pero algo está sucediendo. Él se está moviendo. El Espíritu de Dios se está moviendo. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu de fuego, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, la unción del Espíritu está fluyendo, está fluyendo. Ríos de agua están sucediéndose ahora. Ríos de agua están tomando lugar. Ríos de agua estamos siendo limpiados. Esos torrentes de agua viva están siendo limpiando ahora lo profundo de nuestro ser. Amén. Bien, lleno del Espíritu. ¿Por qué paloma? ¿Por qué paloma? La paloma es un ave muy singular. Es la única ave que no tiene hiel. Hiel. ¿Ustedes saben lo que es la hiel? Amargura. Es la única ave que no tiene hiel. En el Espíritu no hay amargura. Por eso cuando nosotros recibimos al Espíritu de Dios, no estamos recibiendo amargura, por favor. Estamos recibiendo es todo el gozo. El gozo de las aguas de la salvación es lo que recibimos nosotros ahora. Amén. Eso es lo que recibimos ahora. Bien.
Luego también vemos cómo después de ese empoderamiento, dice que lleno del Espíritu es llevado al desierto y tentado. Mateo 4, 10 al 11. Entonces vemos que es un empoderamiento. Pero ¿por qué sucede esto? Pues para que toda justicia se cumpliese. Para que igualmente nosotros entendamos que sí, nosotros necesitamos igualmente el don del Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo aquí? ¿Para qué? Para cumplir toda justicia de Dios. Necesitamos ser empoderados. Necesitamos el don del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y luego a él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Y después de esto igualmente vemos que él entra de lleno en el ministerio. A los días, después de haber llegado del desierto, llega en Lucas 4:18, donde él está en la sinagoga, él se pone de pie, le tocó el turno para leer la palabra y usa Isaías 61, ¿ok? Donde habla que el Espíritu de Dios está sobre mí. Bautismo del Espíritu Santo vino sobre él, fue empoderado, recibió todo lo que tenía que recibir. ¿Para qué? Para llevar a cabo el ministerio, no porque le hiciera falta algo, sino para que toda justicia se cumpliera. Amén. Para decir: oigan, así como lo necesité en la parte de mi humanidad, así también todos nosotros lo necesitamos en la parte de nuestra humanidad. Pongan atención, Él es el Espíritu de Dios hecho carne, ¿verdad? Él no necesitaría de ese Espíritu venir sobre Él, porque ya Él es el Espíritu de Dios hecho carne, pero aún así Él dijo: toda justicia se tiene que cumplir. Ahora miren y verán a esto me está diciendo que nosotros nacemos del Espíritu de Dios, ahora somos, oigan bien, somos una con el Espíritu de Dios, pero necesitamos también el don del Espíritu Santo. ¿Me siguen aquí? De ahí que es muy importante que entendamos por qué el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Pueden salir a descansar. Dios les bendiga.